Buenos días, queridos hermanos. ¿Cómo están todos? Ánimo, hermanos. Hoy es el día del Señor. Estamos aquí para gozarnos, para tener un tiempo de compañerismo, para adorar a nuestro Señor Jesucristo por todo lo que Él hizo. Nosotros solo tenemos que someternos a su preciosa voluntad. Gracias al Señor por otro día. Qué hermoso himno. Él me sostendrá. Yo creo que un día como hoy, Él me sostiene con las dos manos. Gloria a Dios por eso. Me alegra mucho ver que ha venido buena cantidad de hermanos. Gloria a Dios por eso. Sé que todavía algunos se mantienen en casa, están siguiendo el servicio por las vías tecnológicas, pero qué sabroso es estar en la casa del Señor. No hay comparación. Por muchas redes sociales que hayan, jamás será igual. Aunque el Señor nos ha dado estas herramientas para que la palabra de Dios siga corriendo, nunca será igual. Antes de iniciar, tengo nuevamente, por obligación con el MINSA, que hablarles un poquito de bioseguridad. Recuerden, hermanos, que estamos cuidados por el Señor, pero también tenemos que ser prudentes. Tenemos que cuidarnos, seguirnos cuidando los unos a los otros. Hay que tomarse la temperatura, aunque no me guste. Hay que tomarse la temperatura, es un requerimiento del MINSA. Hay que pasar por el pediluvio antes de entrar, es otro requerimiento del MINSA. Hay que mantener la distancia de 2 metros, requerimiento del MINSA. Ayer la brisa me llevó unos piecitos allá afuera y puse nuevos, porque hay que guardar la distancia, no se permite aglomeración en la puerta. En la puerta van a ver normalmente 2 hermanos, uno que está tomando la temperatura, otro que está guiando, y en la otra puerta otro hermano, para cuando van a salir, puedan salir por ambas puertas. Pero es importante que cumplamos con el protocolo que ya el MINSA tiene de parte de nosotros. Está firmado por nosotros, que vamos a cumplir con las reglas de bioseguridad. El virus no se ha ido, el virus sigue entre nosotros. Entonces no podemos bajar la guardia. Igual, en sus casas les recomiendo seguir manteniendo las medidas, su alfombra, sus zapatos en un lugar apropiado, mascarillas, cuando alguien va de la calle, los que están en casa deben ponerse mascarillas, el que está en la calle y llega tiene que pasar directamente para el baño y la ropa a la lavandería. Son medidas que debemos conservar para seguridad de nuestras familias. Recuerden que son nuestras familias y sobre todo en hogares donde habemos viejitos. Los jóvenes a lo mejor no les da duro, pero los que mueren son sus familiares más ancianos. Sigamos las instrucciones del gobierno, porque nosotros somos fieles creyentes y tenemos que cumplir con Romanos 13. Hay que obedecer a las autoridades. Así que eran unas palabras que tengo el compromiso de hacérselas llegar cada vez que podamos, y yo sé que ustedes las conocen, pero sigamos adelante manteniendo las reglas de bioseguridad. Ahora sí, hermanos, quiero iniciar con nuestra tercera semana en predicaciones de avivamiento. Me había hecho este plan terminando hoy con predicaciones sobre avivamiento en la iglesia, en nuestras vidas y en nuestra familia. Y es que después de un año de frialdad en muchos, la pandemia
ha logrado que muchos cristianos, si estaban fríos, ahora son un témpano de hielo. Por lo cual es necesario un avivamiento en nuestras vidas, comenzando en nuestras familias y un avivamiento en la iglesia. No sé si ustedes saben, pero la pandemia ha causado que 13 personas adultas de esta congregación ya no están. Por diferentes motivos. Unos fueron con el Señor, otros se mudaron del país, familia completa, otros se mudaron de la región, y del resto que no se han ido para ningún lado, todavía sigue habiendo un grupo que parece que vive en Alaska. Fríos, fríos, fríos. Yo creo que el diablo está trabajando, haciendo lo que él tiene que hacer, enfriando a la iglesia. Hermanos, es momento de que nosotros entendamos que la palabra avivamiento, y que la utilizan muy mal, la palabra avivamiento significa retorno al Señor, un regreso. Y si la pandemia nos hizo apartarnos un poco, es tiempo de regresar y devolver nuestro corazón a Cristo. Amén. ¿Ha llegado un tiempo de avivamiento en nuestra iglesia? Una pregunta que debemos hacernos. ¿Existen señales que nos indiquen cuándo se necesita un avivamiento en la iglesia? Yo creo que el mundo entero, la iglesia a nivel del mundo, necesita un avivamiento. En el tiempo de Israel, que hemos estado predicando sobre eso, hubieron varios avivamientos. En Inglaterra hubo avivamiento en el tiempo de Charles Spurgeon, los Wesley, en Estados Unidos con Moody. Pero parece que de un tiempo para acá ya no hay avivamiento. Y la iglesia cada vez se parece más a la iglesia de Laodicea. Fría, fría, fría. Es más, ni frío ni caliente. Ahí. ¿Y qué le dijo el Señor a la iglesia de Laodicea? Te vomitaré de mi boca. Entonces es importante que este cierre de las prédicas de avivamiento nos vayamos con una conciencia bien clara. ¿Necesitamos avivamiento? La pregunta se la responde usted, de acuerdo a cómo se siente. Algunas señales de avivamiento. Número 1, cuando entre sus miembros las cosas terrenales son más importantes que las espirituales. Allí se necesita avivamiento. Número 2, cuando preferimos cualquier cosa menos la palabra de Dios. Nos entretenemos con la novela, con el jueguito, con el WhatsApp, mandando figuritas para allá y figuritas para acá, y nos olvidamos de la palabra de Dios. Cuando no tenemos deseos de orar, y cuando comienzo a orar me da sueño, y quedo bostezando, y ya no oro. Cuando tenemos tiempo para todo, menos para la Biblia. ¿Ha pasado por eso? Cuando estamos aburridos en la iglesia. Amén. Si hay aburridos. Amén. Gloria a Dios. Cuando nuestros corazones están fríos y desanimados, es necesario volver a Cristo. Cuando no hay ánimo para ir a la iglesia, cuando el desánimo es tan grande que llego tarde a la iglesia, o me voy antes que termine el culto, hay necesidad de avivamiento en la vida de cada uno. Cuando quiero estar bien con el hombre y no con Dios. Cuando cualquier cosa es más importante que ir a la iglesia, necesitamos avivamiento. ¿Ha sentido usted alguna de estas señales?
Es para meditar. Son algunas señales que pudimos recopilar. Y ahora vamos a entrar a ver algunas situaciones que se dieron en la cual fue necesario un avivamiento. Pero antes, quiero que se pongan de pie y vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de servirte. Te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Y aunque muchas veces, Padre, estamos desanimados o hay frialdad espiritual, Señor, sabemos que tú estás allí, que tú nos amas, que tú nos estás viendo y tú quieres que nosotros volvamos nuestros corazones a ti. Padre, perdónanos porque te fallamos, Señor. Pero permite, Padre, que hoy sea el día en que de una vez por todas volvamos a ti. Nos entreguemos a ti para servirte. Volvamos el corazón al único Dios verdadero. Y que todas nuestras acciones, nuestro caminar, nuestro andar, sean contigo, Padre. Perdónanos si nos hemos apartado por todas estas situaciones que se han dado a nivel mundial, de pandemia, de enfermedades y de muerte. Pero, Señor, tú nos has enseñado que cuando hay pruebas es cuando más debemos estar cerca de ti. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Bendice lo que hacemos. Prepara nuestros corazones. Te lo pido en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus asientos. Y lo voy a invitar a que vayamos al libro Primera de Samuel, capítulo 3. Primera de Samuel, capítulo 3. Vamos a ver los primeros 4 versículos allí, porque queremos destacar algo importante de cómo están los corazones de las personas cuando es necesario el avivamiento espiritual. Primera de Samuel, capítulo 3, versículos del 1 al 4, dice la palabra de Dios así. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que ya no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Yo no sé para usted, hermanos, pero estos 4 versículos para mí son impresionantes. Y me ponen a pensar en todo lo que yo estoy viendo en nuestros días. Y cuando yo veo un libro como Primera de Samuel, un libro del Antiguo Testamento, tantos años que pasaron, y observo lo que vivimos hoy en día, qué cosa tan parecida. Qué cosa tan parecida a lo que pasaba en aquellos días. Dice aquí que la palabra de Jehová escaseaba. Hoy en día hay muchos por ahí que supuestamente están predicando palabra de Dios, pero si usted lo analiza y toma su Biblia en la mano, se da cuenta que no es palabra de Dios. La palabra de Dios, la verdadera doctrina, escasea. Dice aquí también que no había visión. ¿Cómo va a haber revelación de Dios si no hay palabra de Dios? No hay visión. No sabemos hacia dónde vamos. No hay un propósito en la vida, espiritualmente hablando. Estamos igual. Y como si fuera poco, dice que el sacerdote Elí ya no veía. Pero aquí está hablando de visión espiritual. Estaba viejo y ya no había visión espiritual. Y como si fuera poco, dice que Samuel
dormía cerca del arca del pacto, perdón, dice, y antes que la luz se apagara. Si recordamos el Viejo Testamento, en Éxodo, en Números, en Deuteronomio, las instrucciones era que la lámpara tenía que permanecer encendida. Pues en ese tiempo la apagaban los hijos de Elí, los hijos del sacerdote, para hacer sus malas cosas. Entonces, ¿cómo iba a haber revelación de Dios? Cuando vemos esta porción en cuanto a la necesidad de avivamientos en la iglesia, parece que en nuestros días estamos igual. Cristo viene pronto. Cristo va a venir pronto. Porque el mundo se está descarriando cada vez más. Y el mismo Jesucristo dijo allá en Mateo que cuando las señales comenzaran, iba a ser como el tiempo de Noé. ¿Y qué estaba pasando en el tiempo de Noé? Lo mismo. Cada quien hacía lo que mejor le convenía, andaban tomando, andaban en fiesta, casándose, y a nadie le importaba la palabra de Dios. ¿Estará pasando eso hoy en día? Necesitamos un avivamiento. Necesitamos volver nuestros corazones a Dios. Hay que regresar, hay que servirle, hay que poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. No es el mundo, no es la riqueza, no son las posesiones, no es nada, es Dios en primer lugar. Mientras seguimos igual y no pongamos a Dios en primer lugar, vamos a estar en problemas. Créanme, no lo digo yo, lo dice la Biblia. En este pasaje fue Dios, por medio de Samuel, quien trajo una luz de avivamiento a la nación de Israel. Y ojo, en ese tiempo estaban viviendo la época más oscura del pueblo de Israel, la época de los jueces. Samuel termina con el periodo de los jueces, donde dice allá Jueces 21-25 que cada quien hacía lo que mejor le parecía. Así estamos hoy. Cada quien haciendo como mejor le parece. Y yo dije que cuando comenzaba el culto no podíamos ir al baño, ya uno fue. Cada quien haciendo lo que mejor le parece. Había decadencia espiritual. Toda la nación fue cayendo en un abismo profundo de corrupción moral y espiritual hasta que la palabra de Dios no se escuchaba, ni aún en el templo. Había apatía espiritual. ¿No creen ustedes que hoy hay apatía espiritual? Había apatía espiritual. Se había convertido en apostasía y anarquía. Qué triste que ni aún en el templo la palabra de Dios se escuchaba. El pecado prevalecía aún en el templo. Esos son los ingredientes que nos indican que es necesario volver a Cristo, que es necesario volverse al Señor. Cuando el domingo me interesa más lo que está allá afuera que venir a escuchar la palabra de Dios, es una señal de que necesitamos volver a Cristo. Usted le conoció, usted le aceptó, pero déjeme decirle o preguntarle, ¿dónde está su primer amor? ¿Dónde está su primer amor? ¿Recuerda lo que le pasó a la iglesia de Éfeso? ¿Dónde está su primer amor? El problema es que estamos tan tranquilos, tan confiados. Yo acepté a Cristo, soy salvo y yo voy al cielo. Y no tengo que hacer más nada. ¿Cómo está tu corazón? Si tú piensas así, tu corazón está muy mal. Porque la palabra de Dios dice que nosotros estamos aquí para servirle hasta el día que nos vayamos. Y hay mucho que hacer en la obra del Señor. Miren cómo estaba, por decirlo así, la casa pastoral en aquella época. El sacerdote y su familia.
Miren ahí mismo atrás en 1 Samuel 2:17. Hay un poquito atrás, una página nada más corren. 1 Samuel 2:17. Dice aquí la palabra de Dios. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas a Jehová. Era muy grande, dice, delante de Dios el pecado. ¿Qué estarían haciendo los hijos del sacerdote en el mismo templo? La palabra de Dios, cuando usted lee el capítulo 2 completo allí, dice que estos eran hombres impíos. No tenían conocimiento de Dios. Robaban las ofrendas de Dios. Intimaban a los fieles que ofrecían sacrificios. Cometían actos de inmoralidad en el templo. Causaban que el pueblo de Dios pecara. Así estaba la condición espiritual en aquellos días. El mundo hoy va en ese camino. Lo triste es que también muchos cristianos cada vez están dando los pasos en retroceso. Aceptaron a Cristo, gloria a Dios por eso, pero van hacia atrás. ¿Cuándo es el momento de volvernos a Cristo de una vez? Ya. Porque Cristo viene. No sea que te retires, te apartes de él avergonzado por haberte encontrado no haciendo lo correcto. Parafraseando lo que dice 1 de Juan 2:28. Primera de Samuel 2:29, ahí mismo, mire lo que nos dice. Primera de Samuel 2:29. Ahora Dios le manda un profeta para hablar con Elí, para que le llamara la atención sobre lo que estaba pasando. Y miren lo que le dice en el 2:29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Aquí había un sacerdote anciano que dejaba que los hijos hicieran lo que les diera la gana. Se robaban los sacrificios que le ofrecía el pueblo a Jehová. Y por ahí hay un versículo que no lo voy a leer, pero lo voy a parafrasear, que le dice Dios a Elí: por cuanto no estorbaste a tus hijos. Ese debe ser un mandato para nosotros. A veces queremos cargar a los hijos delicaditos para que no se nos vayan y permitimos que hagan lo que les da la gana. Tenga cuidado con esto. El que conoce la palabra de Dios tiene que oponerse aún a los hijos cuando están en lo incorrecto. Hay que decirles la verdad que dice la Biblia. Porque Elí pagó muy caro por no estorbar a sus hijos. He traído todo esto para que veamos cómo estaba en ese tiempo la parte espiritual y analicemos cómo está ahora. Porque hoy en día estamos viviendo así. Nos interesa más el show, el protagonismo, la emoción, o simplemente yo creo lo que yo quiero y no lo que dice la Biblia. ¿No estamos así? La palabra de Dios escaseaba, no había visión con frecuencia. La gente en este tiempo no estaban teniendo revelación de Dios. Hoy pasa igual. No estamos teniendo revelación de Dios en nuestras vidas. ¿Y dónde? ¿Cómo se nos revela Dios hoy en día? A través de su palabra, ¿verdad? Si usted no lee la palabra, ¿cómo va a tener revelación de Dios?
Ya hemos visto que no había palabra de Dios, no había visión y el pueblo, incluyendo el sacerdote, estaban en una ceguera espiritual total. Pero Dios estaba preparando un hombre. A lo mejor Dios está preparando uno aquí también. Solo Él lo sabe. Dios estaba preparando a un hombre que llegó al templo como un niño dedicado por su madre y se estaba ahí viviendo en medio de toda esa ceguera espiritual, viendo cosas que no convienen, viendo cosas que hacían lo que les daba la gana en el templo, pero él estaba con Dios desde niño. Así trabaja Dios. Él saca a alguien del grupo y comienza a trabajar con él cuando ve la necesidad. Yo no sé si aquí Dios estará trabajando con alguien. Yo sé que sí. Jóvenes, anoche tuvieron una tremenda sesión con el pastor misionero y hubieron unos consejos fenomenales. Abra su oído a la palabra de Dios. Que no entre por aquí y salga por acá. Porque yo estaba escuchando la exhortación, porque fue una exhortación que hizo el misionero Fernando Justiniano Hijo a los jóvenes. No deje que se vaya, agarre eso y vívalo. Comience a hacer algo, porque Dios quiere trabajar y trabaja con los que quieren trabajar. Miren, este joven, vamos a ver nada más varios versículos por el tiempo. Primera de Samuel 2:17, miren lo que nos dice allí. Primera de Samuel 2:17, bueno, ese lo dimos ya. Mire el 3:1, mire el 3:1. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Noten, ¿quién era el sacerdote? Elí. ¿Quién ministraba a Jehová? El joven Samuel. Dios estaba preparando a una persona. 3:19, ahí mismo adelante. Dice la palabra de Dios, y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. El joven fue creciendo, pero crecía físicamente, pero crecía espiritualmente. Eso es importante. Miren el 21, ahí mismo. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Dios trabaja con el que quiere trabajar para él. Versículos claves que nos indican que mientras el sacerdote, sus hijos, estaban en ceguera espiritual, Dios estaba preparando a otro hombre para que hiciera el trabajo. Y eso pasa hoy en día. Cuando usted recibe un ministerio, usted recibe algo que hacer para el Señor y usted no lo hace o lo hace mal, ¿qué va a hacer Dios? Busca otro. Dios está mirando. Busca otro para que se haga el trabajo, porque Dios va a cumplir con su propósito. No importa si usted no quiere. Dice aquí que Jehová llamó a Samuel. Se hubiera esperado que el mensaje que tenía Jehová se lo diera a su sacerdote, pero llamó a Samuel. Elí había descuidado su ministerio y no había enseñado bien a sus hijos. Cuando usted lee esta historia, hermano, es mejor que ponga sus barbas en remojo. El mismo día murieron los dos hijos de Elí y murió él también. Gracias a Dios por Jesucristo que vino a pagar por nuestras culpas, por nuestros pecados, porque si no, no hubiera nadie aquí. Ni el pastor, me incluyo yo.
Viendo la condición que tenía Israel en ese tiempo, la condición de ceguera espiritual, de apatía a la palabra de Dios, de hacer lo que les daba la gana, era necesario ahora que ya Samuel había crecido, que se hiciera algo para que el pueblo volviera a Dios. Hemos entrado en esta parte para que nosotros entendamos que tenemos que hacer algo. Ayer era necesario un avivamiento, un retorno. Yo creo que hoy es necesario también que todos volvamos nuestro corazón al Señor, pero como debe ser. No de acuerdo a sus pensamientos y a sus sentimientos, sino volvernos al Señor de acuerdo a lo que Él nos dice en su palabra. Somos muy dados a querer tener la razón en lo que yo interpreto de la Biblia. La Biblia se interpreta a sí misma y se defiende a sí misma. Haga usted lo que Dios le diga que tiene que hacer. Mire ahora, 1 Samuel 7, vamos a comenzar a leer versículo 3. 1 Samuel 7 y versículo 3. Era necesario que un hombre de Dios se parara frente al pueblo para que ellos entendieran su condición y se volvieran al Señor. Versículo 3. Dice allí: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y los librará de la mano de los filisteos. Cuando el pueblo está lejos de Dios, las derrotas van a abundar. Israel estaba lejos de Dios y estaban siendo derrotados. Muchos israelitas habían muerto por manos de los filisteos. Pero Samuel les hace un desafío, que es el desafío que tienen que hacer hoy en día todos los predicadores a la iglesia, a las iglesias, para que nos volvamos de una vez al Señor y dejemos de estar dormidos y en ese letargo espiritual. Samuel desafía a Israel con una realidad, la realidad de cómo estaban viviendo. Y les dice que era necesario un verdadero retorno, un verdadero avivamiento en el pueblo. Lo que tienen que hacer, dice Samuel allí, es arrepentirse y volverse al Señor. Yo creo que eso es para nosotros también. Arrepentimiento de la vida que llevamos, del mal testimonio, de nuestras rabietas, de las malas cosas que hacemos, y volvernos al Señor con humildad y con deseos de servirle. Para experimentar un acercamiento al Señor en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia, debemos regresar y rendirnos al Señor, entregarnos a Él de todo corazón. No nada más el domingo en la mañana, de todo corazón, volvernos a Él. Noten que aquí van a describir Samuel 4 puntos importantes de lo que tenemos que hacer para realmente volvernos a Cristo. Para tener un avivamiento en nuestros corazones, en nuestra familia y en la iglesia, hay 4 cosas que tenemos que hacer. Número 1, dice aquí, en el versículo 3. Ok, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. Ahí tienen la primera condición. De todo vuestro corazón volverte al Señor. Esa es la primera condición para que exista un avivamiento en nuestros corazones. Dar la vuelta. De corazón, entregarte al Señor. No a medias. No, hoy sí, mañana no.
de todo vuestro corazón, volverte y entregarte al Señor. Samuel le dice al pueblo que se vuelva de los dioses ajenos al único y verdadero Dios. El Señor no recibe adoración a medias. El Señor no quiere la mitad de tu corazón. Él quiere todo. Dios quiere que tú te vuelvas a Él totalmente y le sirvas. Nuestros corazones a veces están tan duros que no queremos reconocer que muchas veces le hemos dado la espalda a Dios. No, yo no, hermano, yo estoy bien con Dios. Mira que yo fui el domingo al culto. Y el domingo de la noche me conecté por Facebook, por YouTube, aparte de que mi casa está cerquita de la iglesia, pero yo me conecté. Ya estoy cumpliendo con Dios. No, hermano. Dios no quiere cosas a medias. De todo vuestro corazón que volváis al Señor. Amén. Nuestro regreso al Señor requiere de arrepentimiento, de un cambio total de mente y de vida, apartarse del pecado. A veces no nos gusta el pecado, pero le hacemos caritas. Dios quiere que te vuelvas del todo, que tú te entregues a Él. Segunda condición, aquí mismo en el versículo 3, segunda condición, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros. Quitad los dioses ajenos. ¿A quién estamos adorando? ¿Al Señor o a otra cosa? La segunda condición es quitar esas cosas que nos estorban la relación con Cristo. Ah, no, hermano, pero yo no estoy adorando a ningún Dios. No. Usted no vaya a mi casa, que usted no va a ver una imagen ahí. Yo estoy adorando eso, no. ¿Y qué pasó con el dinero? ¿Y qué pasó con su trabajo? Que aún los domingos usted deja de venir a la iglesia para ir a trabajar. ¿Y qué pasó con algunas cosas que hay en su vida? Quitar las cosas que afectan mi relación con Cristo. Esa es la segunda condición. Una acción concreta. Retirar, quitar, botar, apartar lo malo de nuestras vidas. ¿Lo estamos haciendo? ¿O todavía me encanta el domingo irme de playa? Y me olvido de la iglesia, me olvido de Dios. No, hermano, es que Dios me bendijo. Mire, me dieron una plata y me voy a pasear el fin de semana. ¿Y Dios? ¿Será Dios el que te bendijo así en esa forma para que tú te fueras y no vinieras a la iglesia? Yo no creo. Samuel desafió a su pueblo a deshacerse de los dioses paganos. Ellos adoraban ídolos y habían reemplazado al Dios verdadero. Yo me quedo pensando muchas veces en los núcleos cristianos. Sí, no adoréis ni te inclinéis a imágenes, esas imágenes que tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, y tienen pies y no caminan. Yo no adoro eso, no. ¿Qué pasó con el dinero? ¿Qué pasó con el amor al dinero? La raíz de todos los males. ¿Qué pasó cuando tú te entregas de todo al trabajo y te olvidas aún de Dios? ¿Qué pasó con las malas amistades? Das la vida por no perder esa amistad, porque si yo me ve con la Biblia en la mano, a lo mejor ya no quiere hablar más conmigo. Si yo no le acepto la invitación allá a la fiesta, entonces allá no voy a ser más mi amigo. Ponemos dioses por delante de Dios. Sí lo hacemos, sí lo hacemos. Pero aquí la palabra de Dios nos manda a quitar todas estas cosas. En nuestros tiempos no son dioses de piedra ni de madera, pero son reales. Y constantemente están luchando con nosotros. El dinero, el trabajo, el tiempo, el placer, el yo. Es que yo soy así. Cuidado.
Te conviertes en un ídolo tú mismo. Cuidado, hermano. Esto aquí no está escrito por el gusto, esto es real. Hay dioses que nosotros nos controlan nuestras vidas también. Pero es hora de echarlos de nuestra vida y de regresar al único y Dios verdadero que murió en la cruz por nosotros. Ya es tiempo de hacer un alto. Como dice Hebreos 12, 1 y 2. Despojémonos de todo peso que nos asedia, del pecado, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay que despojarse aún de malamañas que tenemos para poder seguir corriendo. Muy bien lo dice el autor de Hebreos allá en el capítulo 12, versículo 1 y 2. Y nos habla de una carrera, y es que estamos en una carrera espiritual. Esa carrera va a terminar el día que estemos con Cristo. Mientras tanto, si hay algo que te pesa, hermano, quítatelo y tíralo. Déjalo allí y sigue corriendo. La meta es Cristo cuando estemos allá sentados con Él. No bajes la guardia. Nuestro regreso al Señor no puede ser sin un cambio de vida y de actitud. Y esa actitud, ¿cómo nos afecta? Yo soy así. Yo soy así. Y todavía decimos, Dios me hizo así. No le eche la culpa a Dios de sus malamañas. Tenga cuidado cómo está viviendo su vida como cristiano, hermano. Ahora que te estoy dando discipulado, en estos días di nuevamente el tribunal de Cristo, usted se va a sentar allá en el banquillo y usted va a dar cuentas. Dios no lo hizo así. Dios es amor. El carácter de Dios es humildad. Dios es misericordioso. Sus hijos deben ser así. Dios es amor. Sus hijos deben ser así. Las malamañas es porque usted se las deja imponer o usted mismo se las pone allí y luego inclusive le echa la culpa al diablo cuando usted mismo sabe más que el mismo diablo. Tengamos cuidado, hermano. Tercera condición para el retorno a Cristo. Está ahí mismo en el versículo 3, dice, preparad los corazones. Preparad los corazones, dice, y preparad vuestro corazón a Jehová. Prepare su corazón. Apertura, disponibilidad de corazón. Los corazones de la gente deben estar listos para recibir la palabra de Dios y aplicarla a sus vidas. ¿Saben por qué? Nos pasa que estamos sentados allí y el mensaje entra por acá y sale por acá. Porque no tenemos preparado el corazón. Cuando entramos por esa puerta, debemos venir ya con el corazón preparado para recibir la palabra de Dios como delicia, como un alimento, como un bálsamo a nuestras vidas. Pero si usted entra por allí pensando que ya lo sabe todo, que no necesita nada, hermano, por mucho que se predique, el mejor predicador, le traigo a Charles Spurgeon de allá donde están con el Señor para que les predique y no van a entender. Porque el corazón no está preparado. Esto es importante en la vida de nosotros, hermano. Por eso Samuel se lo repite y dice, vuélvanse de corazón, pero ahora le repite, prepárenlo. Preparen ese corazón para que esté dispuesto a recibir la palabra de Dios. Es tiempo de limpiar nuestras vidas delante del Señor y preparar nuestros corazones y entregarlos sin reserva al Señor. No venga aquí por un rito. Esto no es un rito. Este es un tiempo de intimidad con Cristo. Prepare su corazón. Yo creo que nosotros debemos estar siempre preparando el corazón. En la noche, en la mañana cuando nos levantamos. Voy para la iglesia, voy a preparar mi corazón. Yo tengo que decirle a Dios que me dé el mensaje, que me diga lo que tiene que decirme, que me corrija lo que tiene que corregir. No, pero es que yo no tengo nada que corregir. Se equivocó. Todos tenemos que corregir cosas. Prepare su corazón.
Solo ábralo y deje que Cristo hable a su vida. Eso es lo que le está diciendo Samuel a su pueblo. Número 4, condición número 4. Ofrecer el servicio al Señor. Ahí lo dice claramente en el versículo 3. Y solo a Él servid, y os librará de la mano de los filisteos. ¿Está sirviendo a Cristo? Usted no puede tener una vida cristiana sin servir al Señor. Necesitamos dedicar nuestras vidas al servicio del Señor. Todos los demás ingredientes no van a funcionar si usted no se dedica a servir a Cristo. Yo no sé cómo está sirviendo usted, pero es importante que los cristianos debemos entender que nuestra vida es servicio al Señor. Amén. Y yo estoy pensando ahí en qué voy a servir. Venga, hable con el pastor para que usted vea que hay bastantes cosas en las que puede servir. ¿A quién está sirviendo usted? ¿Al Señor o al mundo? ¿A quién está sirviendo? ¿Al dinero o al Señor? ¿Dónde tiene su corazón? ¿Con el Señor o en las cosas del mundo? Es tiempo de regresar. Es tiempo de volvernos al Señor. Mire lo que hizo Israel. Aquí en el versículo 4, dice el 4, entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Amén. ¿Cómo está sirviendo usted? Yo estoy seguro que hoy en la tarde usted va a salir de allí por esa puerta con deseos de servirle al Señor. La clave para el avivamiento está en preparar tu corazón, volverte al Señor, quitar todas las asperezas, todas esas cosas que te afectan la relación íntima con Dios y solo a Él servir. Muy claro el versículo 3. Pero los siguientes versículos aún nos profundizan un poco más porque también nos hablan de la oración, el ayuno, la confesión de pecado y la adoración a Dios. Dios no quiere solo una parte, hermano. Porque igual, de nada te vale venir y limpiar toda la iglesia sirviendo al Señor y luego hacer con tu vida lo que te da la gana. Tampoco es así. Miren el versículo 5 al 9 allí. Dice la palabra de Dios. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. ¿Y qué más? Ayunaron aquel día. Y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel. Noten la confesión de pecado también. Oración, ayuno y confesión de pecado. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Ya los filisteos los habían derrotado cualquier cantidad de veces, habían muerto muchos israelitas. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová, nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Noten el cambio en actitud de los israelitas. Dice ahora Samuel, ora, clama a Dios, a nuestro Dios, por nosotros. Ya se habían vuelto, su corazón ya estaba con el Señor. Ahora están clamando y le están pidiendo a su líder que ore por ellos. Y noten el 9. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel. Y Jehová, gloria a Dios. Repítalo, hermano Ricky. ¿Jehová qué? Oyó. Cuando el pueblo vuelve su corazón al Señor y usted le ora, Él le oye. Amén. Tremenda lección.
Pero queremos orar y queremos pedirle al Señor y no nos hemos vuelto de corazón. No hemos cambiado nuestra mala actitud. Seguimos igual. Este fue el camino de regreso para el pueblo de Dios. Habían sido derrotados muchas veces, habían robado el arca del pacto, habían hecho desastre a los filisteos con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque estaban en ceguera espiritual. Más bien estaban adorando dioses paganos. Pero ahora que se volvieron a Dios, entonces vienen las victorias. Si usted quiere victorias en su vida espiritual, vuélvase al Dios verdadero. Ya quite esas malamañas de su vida, despójese de eso, como dice allí en Hebreos 12. Despojarse de las malas cosas. Es necesario. Nosotros necesitamos reconocer nuestra verdadera condición con el Señor. Es necesario, se lo repito. Necesitamos reconocer nuestra verdadera condición con el Señor. No de acuerdo a mi pensamiento, sino de acuerdo a lo que Dios me dice en su palabra. ¿Cómo estoy yo con Dios? ¿Cómo estoy con el Señor? ¿He cambiado? ¿O sigo siendo el mismo? ¿Estoy adorando a mi Dios? ¿O estoy más interesado en el dinero, en las posesiones, en las mejoras que puedo hacer, en el mundo? ¿En qué estoy yo más interesado? ¿Dónde está mi corazón? ¿En las cosas celestiales o en las cosas terrenales? Tenemos que reconocer nuestra condición. Y cuando usted reconoce su condición, miren lo que pasa. Leamos versículos del 10 al 17, allí rapidito para terminar. El pueblo se había vuelto, ya habían hecho holocausto, Samuel estaba orando, clamando a Dios, el pueblo temió porque los filisteos eran un pueblo muy difícil, los había amedrentado por mucho tiempo, pero aún así ellos ahora reconocieron que tenían un Dios verdadero. Dice, clama a nuestro Dios. Y de versículo 10 en adelante nos habla del resultado de volverse a Dios. Dice aquí, y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear contra los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Este es el resultado de volverse de todo corazón al Señor. El pueblo de Israel tuvo un avivamiento espiritual grande aquí, liderizado por Samuel. Se volvieron al Dios verdadero. En la última batalla con los filisteos, en el capítulo 4, habían muerto 30,000 israelitas. Se habían robado el arca del pacto. Habían hecho desastres. Pero ahora Dios estaba con ellos. ¿Por qué obtuvieron la victoria? Porque fue Dios el que peleó. Es Dios el que pelea nuestras batallas y nosotros nos volvemos a Él de todo corazón. Eso está claro aquí en la palabra de Dios. Queremos luchar nuestras propias batallas. Queremos darle la espalda a Dios. Buscarlo como un amuleto. Cuando me pasa algo, yo lo busco. Ahí en el capítulo 4, y léalo con calma para que ustedes vean, que quisieron coger al arca del pacto de amuleto, pensando que con el arca por delante iban a vencer. No, Dios quiere tu corazón. Dios quiere que nosotros nos volvamos a Él. Y entonces vendrán las victorias. Ebenezer,
El nombre Ebenezer significa roca o piedra de ayuda. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Versículo que le encanta a mi hermana Bielka. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Era un monumento, un recuerdo de cómo el Señor les dio la victoria. Un reconocimiento al Dios vivo y verdadero. Un recuerdo para las futuras generaciones. ¿Quiere usted dejarle un buen recuerdo a sus generaciones? Enséñele que lo primero que tenemos que hacer es volvernos a Dios. Ese es lo primero. No importa lo demás. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Cerremos nuestros ojos. Padre amado, te damos gracias por esta enseñanza. Tú nos has dicho de todo en estos pasajes que hemos aprendido hoy. Pero sobre todo, 4 cosas importantes. Que terminemos ya con la ceguera espiritual y la escasez de tu palabra. Que volvamos nuestro corazón a ti, todo nuestro corazón. Señor, que quitemos las cosas que nos afectan nuestra relación contigo. Pecados, pesos, estorbos. Que quitemos todo lo que nos afecta a nuestra relación. Que nos volvamos a ti. Que preparemos nuestro corazón para ti. Permite que esta congregación salga de aquí con su corazón preparado, listo para servirte, Señor, para obedecerte, para buscarte, para darte el primer lugar en sus vidas. Señor, gracias porque tú nos has enseñado que cuando de todo corazón te buscamos, tú estás con nosotros. Tú nos das la victoria. Sabemos de muchas situaciones que tenemos en nuestras vidas, muchas pruebas, muchas aflicciones, pero tú nos dices claramente en este pasaje que si nos volvemos a ti, tú estarás peleando la batalla por nosotros. Señor, gracias te damos por esta mañana, por esta enseñanza. Permítenos, Señor, digerir y discernir lo que tú nos has dicho en esta mañana. Y que esto se convierta en un avivamiento espiritual en el corazón, en la vida de cada uno de mis hermanos, en sus familias, y un avivamiento total en la iglesia. Señor, que cada uno de los miembros de esta congregación se vuelva a ti de todo corazón. Y si hay alguien aquí en esta mañana, o desde su casa que está viendo esta transmisión, que te entregue tu corazón, que te reciba como único y suficiente Salvador personal, que abra su entendimiento y que tú le hables a su corazón para que entienda que solo tú, Señor Jesús, puedes salvarle y puedes avivar su vida, darle vida eterna y traerlo de retorno. Señor, gracias por esta enseñanza. Te pedimos, Señor, que nos cuides, nos guíes y nos permitas de verdad volvernos a ti. Te lo pido en el nombre santo de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Siga con los ojos cerrados. Hay alguien aquí en esta mañana que entendió que debe entregar su corazón a Cristo para ser salvo. Hay alguien aquí que quiere entregar su corazón al Señor en esta mañana, que quiere recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador personal. ¿Hay alguien aquí así? Gracias, Padre, por este tiempo, y te pedimos, Señor, que nos mantengas como una congregación unida. Te lo pido en el santo nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.